esa búsqueda por trabajar con otros materiales es importante. Y es importante y es chistoso porque como que las respuestas del futuro parecieran estar muchas veces en el pasado, ¿no? Creo que es algo que vengo trabajando desde hace muchísimo tiempo, que es entender un poco más esa arquitectura vernácula. Eso siento que me ha permitido como entender un poquito la riqueza, digamos, de las oportunidades que hay aquí de diversidad de materiales, que creo que son una respuesta importante al tema del clima aquí en Colombia. Para mí hay un tema con la diversidad que es como, la entiendo como nuestra mayor riqueza. El hecho de que subamos un grado cada 100 metros de altura y tengamos esta topografía loca, pues es un país donde el clima sí determina mucho cómo vive cada como comunidad en este país, sí determina, digamos, como unas prácticas del habitar. Yo veía gente en el Magdalena Medio con unas casas hechas en cañalata y paja, súper fresquitas, pues que hace un calor horrible ahí, ¿no? Y pasaba la brisa, pero con mucho esfuerzo iban comprando cada bulto de cemento y a lo largo de 5 años iban cerrando las casas como con ladrillo alrededor, hasta que llegando que tienen una casa totalmente torpe con el clima, empezamos como a perder esos saberes locales, como tenemos que encontrar la sofisticación eh, como con las cosas baratas, como una sostenibilidad low tech, ¿no? Que tiene mucho que ver con unas cosas muy invisibles y muy desagradecidas. Pensar tan a gran escala, digamos que yo siento que es pertinente y la verdad, la construcción, digamos, de la topografía de la casa es determinante. O sea, la construcción de un paisaje es muy importante y en Casa Tejida fue súper rotunda la decisión de entender la vegetación nativa, de entender cómo realmente las lógicas del agua, sobre todo, creo que es clave. Entonces, esto es una casa donde uno muy japonés se quita los zapatos y habita en el suelo. Entonces, el suelo se tiene que mantener súper limpio. Usted va a salir de la casa y se pone las botas. Y una vez se pone las botas, la finca es toda. Hay una cosa muy drástica con el interior y el exterior. Un día estaba durmiendo en Casa Tejida y de repente amaneció todo y de pronto vi una nube pero es que la veía, o sea, era como una pared de neblina que de pronto, y la vi como atravesaba las paredes de todos los tejidos y atravesaba el techo. En un momento a otro dije como, estoy entre una nube y la nube pasó derecho y a los 30 segundos otra vez estaba en la casa y dije como, muy pocas veces en mi vida había tenido la posibilidad de sentir entre una casa esa conexión con la naturaleza, muy mágico. La casa ya funciona como un muro, entonces cuando uno abre todas las puertas, taca, 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 de un momento a otro uno se siente totalmente afuera. El acceso a la finca es tan complicado y hay tanta dificultad para llevar materiales que empezamos a ver como que hasta dónde puede uno prefabricar. Hacemos una cercha tipo, que es esta de la punta, pues tiene un montón de variaciones. Es tremendamente compleja cómo se pueden ir quitando fragmentos de la cercha y conformar espacialidades súper distintas dentro de la casa. Vamos a hacer una estructura muy modular, una estructura que digamos que vamos a prefabricar, que podemos simplemente ensamblar como un Lego y la vamos a ensamblar nosotros como arquitectos. Estando ahí en el camino, uno empieza a hablar con Doña María y entonces empezamos a hacer ejercicios de tejidos y entonces empezamos a mirar cómo se pueden realizar, ¿no? Empiezan esas exploraciones de una teja de barro, una teja que se pone de esta manera, ¿no? Un tablado de esta manera, cómo se hace el suelo. Lo que se busca es integrar al máximo como cosas que estaban pasando en los alrededores para, digamos, lograr el mejor, la mejor casa posible. Yo decía, bonito que en Casa Tejida no hubiera muebles, bonito que en Casa Tejida uno se quiera sentar en el suelo. Eso es como realmente siento que se transforman prácticas de la vida. Uno desde la casa entiende cómo funciona la naturaleza, los animales, como otras lógicas muy fuertes. Pues es que la casa tiene que ser construir, o sea, dígame, ¿qué es más sostenible que construir menos? También buena arquitectura tiene que ver con, "Ush, este logró hacer esta vaina lo más pequeña posible, lo más sutil posible, lo más respetuosa posible con el contexto. O sea, eso es parte, digamos, de una
del compromiso a la sostenibilidad. El tema de la iluminación, ¿no? Es como que, cómo hacer una iluminación sutil. O sea, no es posible lograr una atmósfera maravillosa, tal vez si uno siguiera todas las normas de Retier. O sea, esta vaina es como 150 bombillos blancos por centímetro cuadrado, que me parece que son totalmente torpes en entender que de pronto hay que tener una casa que tenga poquitas luces para no molestar tanto también a la naturaleza alrededor, ¿no? Para ser más sutiles con... Eso es muy difícil de entender.